De Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Segunda carta de Pedro. Ok. Dice la palabra del Señor en segunda carta de Pedro 1, versículos 12 al 15. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Bien. ¿Qué tiene que ver esto, hermano, con lo que hemos estado viendo acerca del Evangelio, de lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte acerca del odio o de no matarás o de no cometerás adulterio? Bueno, hermano, tiene que ver con lo siguiente. Continuando con este estudio, hermano, vamos a ver la perspectiva de Pedro. Es decir, ¿cómo asimiló Pedro las palabras de Jesús? ¿Cómo es que tú y yo asimilamos las palabras del Señor cuando leemos la palabra del Señor? ¿Hacemos caso? ¿Se nos olvida? De todas maneras, vivimos como se nos pega la gana, hermano. Hay que meditar en eso el día de hoy. Y Pedro es uno de los apóstoles, si no es que el principal de los apóstoles en la Biblia, como líder de la iglesia que Jesús designa, aunque ciertamente, hermano, Pablo cobra relevancia después de ciertos capítulos en el libro de los Hechos. Pedro es ese personaje, hermano, que durante todo el ministerio de Jesús siempre resalta por algunas situaciones que vamos a ver el día de hoy. ¿Le parece? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de estar aquí reunidos, Señor. Sabemos que son días de asueto, Señor. Sabemos que en los próximos días se celebrarán un acontecimiento que tuvo lugar hace más de 2000 años, Señor, y que el mundo recuerda sin entender realmente, Señor, la importancia de este evento. Lo tomamos, Señor, como una tradición, lo tomamos, Señor, como algo que sucedió, Señor, pero que pareciera que no nos afecta, Señor, y en realidad nos afecta y demasiado. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, y te pedimos que tú seas, Señor, guiando nuestros corazones hacia tu palabra y podamos asimilar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ese Pedro del que vamos a hablar, hermano, es el mismo que Jesús le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Quién es el que lleva a Pedro ante Jesús? Su hermano Andrés. ¿Sale? Ahorita, hermano, hay una serie que se llama The Chosen, o Los Elegidos. Y está interesante la propuesta, hermano, está curiosa. El asunto es que no tiene relevancia, o en el estricto sentido, hermano, hay muchos errores en cuanto a lo que ellos cuentan, porque lo ven desde una perspectiva como que quieren analizar cómo era Jesús cuando la Biblia no lo enfoca. Es decir, la Biblia nos da una perspectiva general del ministerio de Jesús, pero esta serie trata de hacer a un Jesús más humano, un Jesús que bromeaba, un Jesús que se sentía débil, y entonces va relatando situaciones, hermano, que muchas veces no van a coincidir con las Escrituras. Entre ellas está este pasaje, hermano, les llama la atención a muchas personas este tipo de series, y entonces aparece cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y entonces usted sabe las respuestas, ¿no? Unos que Juan el Bautista, otros que eres otro profeta y así.
otros que eres Elías. Y él dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y usted sabe todo lo demás, ¿no? Y entonces, según la serie, a partir de ahí empiezan los conflictos entre los discípulos, porque él va a ser el líder y yo no. Pero no, hermano. La realidad, hermano, es que el Evangelio de Juan dice desde un principio que Andrés, su hermano, lleva a Pedro ante Jesús o a Simón, y Jesús lo ve y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas, acuérdense que es en arameo, ¿vale? Simón es el nombre hebreo y Pedro es el nombre griego. Y Cefas y Pedro significan roca, pero una piedra pequeña, una roca pequeña, hermano, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es otra cuestión. Yo ya le he enseñado, hermano, que sobre la base que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es sobre esa base que Jesús dice, sobre esta roca, sobre esa firmeza, sobre esa certeza de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré la iglesia. Si nosotros no creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios, no tendría caso ser iglesia. Seríamos una secta, no una iglesia. ¿Vale? Porque se va a topar usted siempre con este problema, ¿no? Que si Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca, pero mire, hay algo que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Entonces, hermano, Pedro está aclarando que él no es la roca fundamental, que no es él el que está a cargo del reino de Dios. Jesús cuando le dice, y te doy las llaves del reino, esas son otras cuestiones, hermano, que otro día lo explicaremos, ¿vale? Pero nunca está diciendo lo que dice la iglesia católica romana, ¿vale? No es en ese sentido que Jesús dijo las palabras que le dijo a Pedro. Ahora, ciertamente en un principio, Pedro era un hombre de doble ánimo. Le dije que íbamos a hablar de este Pedro, que la Biblia muchas veces, hermano, lo retrata como una persona muy rápida para expresar cosas y después no las cumple. Yo no te voy a negar, yo voy a ir a morir contigo si es necesario, y después se echa para atrás, ¿no? O, por ejemplo, echa la red ay, Señor, toda la noche estuvimos pescando, pero bueno, está bien, porque tú lo dices. Entonces, ese es Pedro, hermano. Pedro es aquel que cuando arrestan a Jesús, luego saca la espada y corta una oreja y después, ¿me explico? Pues ese Pedro, hermano, era un hombre como lo escribe Santiago, el hombre de doble ánimo es constante. Pero con el tiempo, hermano, llegó a ser esa roca a quien Jesús designó como líder de la iglesia. No debemos olvidar que muchas veces se le llamó Simón Pedro. A veces, hermanos, solamente Simón, otras solo Pedro. Eso nos da una idea de que muchas veces nosotros seremos así, personas de doble ánimo, unas veces firmes y otras veces vacilantes. Así que no se sorprenda si de repente usted está con todo encendido para el Señor y de repente un día, esto, hermano, que usted ve que pasa muchas veces en la iglesia, no crea que somos la única iglesia que está ahorita así, hermano. Cualquier iglesia que usted conozca hoy no tuvo asistencia completa. ¿Por qué? Porque así somos. Le decía yo en la mañana que nosotros nos damos permisos sin consultar a Dios, ¿vale?
todo lo que hacemos usted y yo, hermano, no le consultamos a Dios, lo damos por hecho. Ay, no creo que Dios se enoje si hoy no voy al culto. ¿Le preguntaste a Dios? Y muchas veces, hermano, tomamos decisiones pensando que Dios las aprueba, pero no es así. ¿Sale? Ahora, vamos a ver unos ejemplos de cómo es que este Pedro a veces era Simón y a veces era Pedro. Primero en Lucas 22, 31 al 34, hermano, dice lo siguiente: dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Fíjese ahí, Simón, Simón. La Biblia, hermano, nos dice que para todas las cuestiones que eran seculares, casi siempre se le llamaba Simón. Simón era pescador, ¿vale? La suegra de Simón, la suegra y así, cosas siempre se refiere a cuestiones seculares o a su humanidad. En este caso, Jesús está haciendo alarde a la humanidad de Pedro. Ahí lo llama Simón, Simón. Después, hermano, en Juan 21, 15 al 17, fíjese bien, cómo Juan lo llama Pedro y Jesús lo llama Simón. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahí le da los 2 nombres, ¿sale? Jesús diciéndole a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta? Ahí usan los 2 nombres. Porque ciertamente en ese momento Pedro estaba respondiendo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Vale? Después, ese mismo Pedro, el que vamos a ver en la segunda carta de Pedro, es ese Pedro que ama con todo su corazón a Dios y que está dispuesto a morir por él. En Gálatas 2:11, fíjese, ahí es Pedro, ahí ya no es Simón, ahí es el apóstol en toda su esplendor, pero fíjese lo que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Se acuerda? Dice, mientras no estaban los judaizantes, él comía con griegos y con todos, pero llegaron los judaizantes y entonces él se empezó a apartar y Pablo lo reprende por esa situación, pero ahí le está diciendo, él es Pedro. No lo degrada, no le dice Simón. Todos, hermano, aunque seamos cristianos maduros, en algún momento tendremos una debilidad humana. Todos somos propensos, hermano, a caer, todos, sin excepción. Y cuando estoy hablando de caer, hermano, no estoy hablando de pecados así, de esos que son escandalosos. Estoy hablando, hermano, que todos en algún momento sentiremos miedo o mentiremos o cosas como esas, ¿me explico? O sea, a veces tendremos debilidades. Y entonces, hermano, vamos a ver cómo es que este Pedro que nos escribe esta segunda carta anima a la iglesia y le dice a la iglesia cosas que jamás pensamos que ese Pedro pudiera haber dicho o hecho. Pero vamos a hacer el contexto, hermano, en esa segunda carta de Pedro, de los versículos 3 al 11. Nuestro texto base es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15, eso ya los leímos, pero ahora vamos a ver el contexto. Porque es que Pedro dice, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva,
pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Entonces dice así, versículos 1 al 6, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Se repitió 2 veces aquí. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Todo eso, hermano, lo está diciendo apóstol. ¿Qué significa esto entonces? Este pasaje debería ser de gran interés para cada cristiano, porque nos dice cómo podemos ser guardados de caída en esta vida y cómo podemos tener la certidumbre de una entrada triunfal en la venidera. Primero, tenemos la certidumbre de que Dios ha hecho plena provisión para que podamos vivir una vida de santidad. Eso es lo que está diciendo en el versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No es algo, hermano, de lo que carezcamos. Es que yo no puedo dejar de pecar. Es que yo no puedo vencer la maldad. Es que yo no puedo perdonar. Es que yo no puedo ser generoso. Yo no puedo ser misericordioso. No, hermano. Dice aquí, ese poder que levantó a Cristo de los muertos y que lo resucitó al tercer día, es el mismo poder, hermano, que nos llamó a ti y a mí, Señor. Ese mismo poder, hermano, es el que el Espíritu Santo nos da para que podamos vivir una vida en santidad. No estoy diciendo, hermano, libre de pecado, de perfección, pero sí estoy diciendo, hermano, que no podemos argumentar que el pecado es más fuerte que nosotros. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Primero, tenemos la certidumbre de que Dios ha hecho plena provisión para que podamos vivir una vida de santidad. Se dice de esta provisión que es una evidencia de su poder. El poder para vivir una vida santa proviene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. La razón por la que tú y yo, hermano, tenemos que leer la Biblia y congregarnos es porque queremos conocer a Cristo. Y si lo seguimos conociendo más y más, hermano, te lo voy a explicar en términos humanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando David es llevado con Salomón a su palacio, no se nos dice de qué manera, pero sí se nos dice que se conoció junto con Jonatán, y Jonatán se desprende de muchas de sus cosas y se las da a David. ¿Vale? No sé si previo a eso, hermano, ellos ya se habían conocido y habían entablado algún tipo de amistad. Lo que la Biblia nos deja ver en esa relación de David y Jonatán es que fue tal el afecto que sintieron
que dice el texto bíblico que Jonatán amó a David más que a su propia vida. Y David de igual manera. Tal es así, hermano, que hacen un pacto. Cuando Saúl está persiguiendo a David y lo quiere matar, Jonatán le dice: mi padre te quiere matar, yo te lo voy a decir. Yo no voy a permitir que eso pase, porque tú vas a ser el próximo rey de Israel. Incluso Saúl reprende a Jonatán y le dice, le voy a decir en palabras mías, así como que eres un tonto porque estás ayudando a tu enemigo. Él te va a quitar el reino, ¿no sabes eso? Y Jonatán dice: a mí no me importa eso. Yo sé que él lo eligió Dios. Es en ese, hermano, lo que está diciendo aquí respecto de Cristo y nosotros. Pedro está diciendo: si ustedes llegaran a conocer al Cristo de las Escrituras, ustedes lo amarían de tal manera, entonces entenderían por qué debemos vivir vidas santas, por qué nos conviene a nosotros caminar en santidad, no ofenderlo. ¿Por qué lejos de estarnos peleando y discutiendo por cosas como lo que habíamos en la mañana, qué voy a comer o dónde voy a vivir o X o Z o Y, hermano? Deberíamos estar diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Eso debería ser, hermano, lo que ocupe nuestras vidas. Y no si tenemos dinero o no en la bolsa. Y no si saliendo de aquí vamos a ir a descansar o dónde nos vamos a ir de vacaciones. No, eso no tendría relevancia para nosotros, porque sabríamos que nuestras vidas le pertenecen. Escucha esto, hermano. Este es el problema de la iglesia de estos tiempos. Los pastores, con tal de no ofender a la congregación, les decimos: no importa, usted tiene derecho a tener vacaciones, ¿vale? Si usted y yo decimos, hermano, que somos siervos de Cristo, yo ya le he explicado muchas veces, hermano, que esa palabra siervo es la palabra así. Somos esclavos de Cristo. Porque fuimos comprados a precio de ¿qué? De sangre. Y yo ya le he explicado, hermano, que en el contexto de los tiempos bíblicos, el esclavo no tenía derecho a nada. No se podía gobernar y no podía ir a ningún lado sin el permiso de ¿quién? Tu amo. Dígame, usted y yo, ¿vivimos así? ¿O no nos importa lo que Cristo diga? Este Pedro, hermano, no está diciendo absolutamente nada de eso. No está diciendo que no tenemos libertad de movernos. Yo se lo he aclarado muchas veces. Pero en el estricto sentido, hermano, nosotros nunca le consultamos a Dios para ir a un lado o a otro. Y cuando vamos nunca le decimos: y ya que esté ahí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Me explico? Porque también Pablo enseña ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, él dice: desgraciadamente el casado tiene que ver por la responsabilidad o por las necesidades de su esposa. Y implicado ahí, hermano, está si tiene familia, tiene hijos, ¿me explico? Tiene que proveer. Lo mismo dice acerca de las casadas. Dice: ellas tienen que preocuparse por las necesidades de su esposo, tienen que atender la casa y los hijos, todas esas cosas, ¿sale? Entonces, hermano, no estoy diciendo que nuestra vida tiene que ser estrictamente todo es iglesia, todo es evangelio. No estoy diciendo eso, hermano. Pero estoy diciendo, hermano, las decisiones que tomamos, que son importantes para nuestra vida, todas ellas las ponemos en Dios. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, hermano, que usted como familia no pueda agarrar e irse y recrearse. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, hermano, como familia, cuando usted va a recrearse, son de los que, no importa, estoy de vacaciones y no me interesa ni mi testimonio ni nada. Yo hago lo que se me pega la gana. O usted sabe que usted le debe honra a Dios y que tiene que comportarse y conducirse de acuerdo a lo que usted es, si es que usted y yo somos hijos de Dios. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero si el Señor le dijera:
no vas. ¿Te obedecería? Entonces, a eso se refiere Pedro cuando conozcamos a Dios, conozcamos al Señor, veamos qué quiere de nosotros, ¿vale? Porque a lo mejor, como pasó en muchos casos, hermano, un montón de misioneros fueron, ¿qué? Doctores. ¿Sí sabía usted eso? Había muchos médicos, había otros que eran otro tipo de profesiones. Unos no eran ni letrados, pero la gran mayoría de ellos pusieron ese conocimiento al servicio ¿de quién? De Dios. No se dedicaron a enriquecerse, hermano. Ah, pues yo soy médico y soy cirujano y yo voy a ser un gran cirujano y voy a tener mucha fama y mucho dinero. No, ¿sabes qué? Dios me ha dado esta profesión, estos dones. Yo voy a ir a lugares donde no haya cirujanos y donde sea muy caro operar. Vamos a lograr que Jesús pueda proveer lo necesario, pero yo voy a operar de manera gratis. No sé si estoy siendo claro, hermano. Hay unos ministerios, según tengo entendido, hermano, que son como barcos. Bueno, de hecho son barcos y ellos van navegando a ciertos países donde hay muchas necesidades y ahí en el barco tienen todo lo necesario para hacer las operaciones que alcancen, porque obviamente también los recursos no siempre alcanzan. Pero vamos a suponer, ¿sabes qué? Se van a hacer 30 cirugías de corazón a los que más lo necesiten y operan y no cobran. Y hay enfermeras y doctores y especialistas, anestesistas y todo eso, hermano. Ellos van, de esa manera trabajan muchas personas. Pero hay otros, hermano, que todo se lo quedan para ellos, ¿me explico? O sea, no dan nada para el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Si lo conociéramos, entonces entenderíamos para qué Dios nos dio lo que nos dio. Ahora, así como su divino poder es la fuente de la santidad, así el conocimiento de aquel que nos llamó es su canal. Conocerle es vida eterna y crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Cuanto mejor lleguemos a conocerlo, tanto más nos asemejaremos a él. ¿Qué es lo que dice aquí, hermano? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos inhumanos o de los deseos humanos. ¿Vale? Fíjese bien que dice que cuanto más lleguemos a conocerlo, tanto más nos asemejaremos a él. Las promesas de Dios son la última de las 7 cosas preciosas que Pedro menciona en sus cartas. Si usted lee la primera carta de Pedro y la segunda, dentro de ellas va a encontrar, hermano, esto siguiente. Número 1, nuestra fe es más preciosa que el oro. Número 2, la sangre de Cristo es preciosa. Número 3, Cristo, la piedra viva, es precioso a los ojos de Dios. Número 4, Él es precioso también como la piedra angular. Número 5, para todos los que creen, Él, Cristo, es de gran valor. Número 6, la joya imperecedera de un espíritu manso y apacible es de gran precio delante de Dios. Y por último, o finalmente, las promesas de Dios son preciosas. Ese es el número 7. Se calcula que hay por lo menos 30,000 promesas en la Biblia. Un hombre llamado, hermano, John Bunyan, es uno de los, ¿cómo le van a estos hombres? Los puritanos. Era uno de los máximos puritanos que existieron, hermano. Hay unas obras de él, son muy conocidas sus escritos. Él es el que escribió El progreso del peregrino. Pero este hombre John Bunyan dijo lo siguiente una vez: el camino de la vida, está hablando del Evangelio, está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Dice, si tú caminas en los caminos de Cristo, es imposible que nunca recibas por lo menos una promesa de Dios. Porque todo ese camino está tapizado de las promesas. Una promesa que se nos dio a todos.
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, es imposible que si tú eres cristiano y caminas por el camino de Cristo, esa no la vais a pisar. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahora sí que haciendo referencia a lo que veíamos en el discipulado de la mañana. ¿Qué es lo más importante para ti y para mí? Vemos a Cristo como eso precioso. Vemos las Escrituras como algo precioso, hermano. ¿En dónde está nuestro corazón? Vuelvo a repetirle, hermano. Yo no estoy en contra de nada, hermano, de lo que se enseña en otras iglesias en cuanto a la vida de un creyente. Yo creo que un creyente, hermano, un niño debe ser formado en los caminos de Dios, pero tiene que ir a la escuela. Debe ser formado en los caminos de Dios, pero tiene derecho a jugar y a divertirse porque es un niño. Y conforme va creyendo, hermano, creo que tiene que ir adquiriendo más responsabilidades y entender, hermano, que hay una edad en la que ya no puedes estar jugando. ¿Sale? Imagínese, hermano, cómo me vería yo aquí como el pastor y tuviera aquí mis carritos Hot Wheels, ¿no? Y espéreme, hermano, es que voy a jugar carrerito. Eso lo hago en mi casa, hermano. Si lo quiero hacer, lo hago en mi casa. ¿Vale? Pero incluso Dios me diría a mí como pastor de una iglesia, oye, ¿y ese tiempo que empleas ahí no lo puedes emplear de otra manera? Porque eso, hermano, es lo que alguien maduro como Pedro, como Pablo, como Juan, vean. O sea, yo no me imagino a un apóstol Pablo, un apóstol Juan, un apóstol Pedro diciendo, Señor, voy a darme un ligero refrigerio. Ellos sabían perfectamente, hermano, a qué fueron llamados. ¿A qué fueron llamados? Por eso siempre he hecho el énfasis yo, hermano. ¿Usted Dios lo llamó a predicar, hermano? Bueno, si usted Dios lo llamó a predicar, todos los predicadores no podemos perder el tiempo. Así. No podemos. Porque hay muchas otras cosas que hacer. Si a usted Dios no lo llamó a eso, usted entregará sus cuentas al Señor. Pero yo como predicador, hermano, no puedo agarrar y decir, es que ahora sí, me hace falta esparcimiento sí o sí. No, hermano. Yo tengo que consultar a Dios, ver cuándo sí y cuándo no. Y aún dentro de los sí, usted sabe perfectamente, hermano, que no vamos a perder el tiempo. Ahora, si usted no tiene ese llamado, yo no me meto. Pero aunque usted no tenga un llamado a predicar, como tal, detrás de un púlpito o al frente de una iglesia, usted es responsable delante de Dios de hablar el Evangelio. Usted tiene que hablarle a otras almas del Evangelio. Usted tiene que dar testimonio del Evangelio. Usted tiene que dar testimonio de la vida de Cristo. Usted. Eso sí es responsable. Ahora, los versículos 5 al 7 dice, escuche, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Cómo traduce Reina Valera? A vuestra fe, virtud. Esa palabra, hermano, ahí se hace referencia a ¿qué? A una excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento. Al conocimiento, control propio o dominio propio. No sé qué dice ahí. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Aquí dice perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios, piedad. A la piedad o sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Pero sí leyó lo que dice, hermano, esfuércense, poniendo toda diligencia. Cuiden su salvación con temor y temblor, porque hay una enseñanza, se lo vuelvo a repetir, que dice, salvo siempre salvo. Si tú ya creíste en Cristo, no importa cómo vivas. No, sí importa, hermano. Esfuércense. Los versículos 3 y 4 muestran que Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida divina. Nosotros
tenemos que ser diligentes en cultivarla. Dios no nos hace santos en contra de nuestra voluntad ni sin nuestra involucración. Tiene que existir deseo, decisión y disciplina por nuestra parte. Se lo explico de esta manera, hermano. Todos los que estamos aquí, me imagino que hemos escuchado alguna vez hablar de Lionel Messi, ¿no? Bueno, si usted no sabe mucho y no le gusta el fútbol, por lo menos a veces hay que investigar cualquier tema, hermano, para poder saber por qué a veces a ciertas personas se les dice ciertas cosas. Resulta que este hombre nace muy chiquitito, después no podía crecer. Sus padres lo llevan al doctor y los doctores le dicen que tiene un problema y que necesitan llevárselo y ponerle ciertos medicamentos. En Argentina no era posible. Resulta, hermano, que este hombre ya desde muy pequeño lo habían visto los visores del Barcelona, y entonces hay un documental sobre eso, hermano, y dicen que el papá habló con los directivos del Barcelona y le dijeron, sí, nada más que se tiene que ir a España. Ya va a estudiar y allá le vamos a dar todo lo necesario para su medicación. Y tenía que estudiar, hermano, y todos los días tenía que entrenar, todos los días. Y por eso es que el día de hoy, hermano, ese hombre es quien es. ¿Sale? Y así con cada cosa, hermano, si usted va y consulta por qué Usain Bolt fue el hombre que corría los 100 metros, creo que hasta el día de hoy está la marca que él impuso en los 100 metros planos. Hay un documental que dice cómo fue que él alcanzó esa velocidad a través de entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento. Entonces, hermano, estoy hablando esto porque el mundo sí lo puede lograr. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué los cristianos, hermano, no podemos llevar una vida de piedad? Simplemente, hermano, porque no somos disciplinados. Por eso. Somos bien indisciplinados. Si se trata de leer la Biblia, hermano, ay no, qué aburrido. Pero si te pregunto por la serie de Chosen y de cualquier otra serie, hermano, me las puedes decir, pero al centavo. ¿Y tú crees que eso te deja más vida que leer la Biblia? Y no es así. Porque no nos ejercitamos en la piedad. Dios dice, si alguien de tus hermanos te ofende, perdónalo. Y no ejercitamos eso, hermano. No pedimos perdón y no perdonamos. Dios nos dice, sean generosos para el reino de Dios. Y no somos generosos. Pero si se trata de cuestiones personales, hermanos, somos más que generosos. ¿Ah? Si se trata de comprarme una camisa, me compro la mejor que pueda. Si se trata de comprarme unos zapatos, los mejores que me pueda comprar. Si se trata de eso, de aquello, ahí sí tengo, hermano. Pero para el reino no tengo. Ahora, si se trata de dar a otros, menos. Y así. No nos ejercitamos, hermano. Por eso es que Pedro dice, yo no le estoy diciendo que ustedes no sean salvos. Él está hablando a cristianos. Pero él está diciendo, estas cosas no se dan por magia. Pedro, hermano, no llegó a ser el apóstol Pedro por un acto de magia. Caminó con Jesús 3 años y medio y usted sabe la historia. Fracasó muchas veces, fue el único que negó al maestro. Pero se le advirtió que lo iba a hacer. Y él todavía dijo, no, yo contigo hasta la muerte, me vas a negar. Y lo negó. Y también es cierto que fue restaurado, hermano. Pero a fuerza, hermano, de caídas y levantadas, es que Pedro llega a ser Pedro. No se fue, no se rindió, no tiró la toalla. Y eso, hermano, es perseverancia. Eso es perseverancia. Sí la regué, sí metí la pata, sí. Negué al Señor. Y todavía, hermano, se va a pescar, o sea, aparte de todo, me voy a pescar, no hay nada que hacer, ¿no? Se le olvidó el llamado. Pero una vez que Jesús lo restaura, él se dedica a lo que tiene que dedicarse, y eso, hermano, es perseverancia. Pablo que dice, yo no golpeo el aire, yo golpeo mi cuerpo. Yo lo pongo en sumisión para que él no se rebele contra mí. Él está hablando en un término espiritual. El hombre carnal quiere decir,
ay, cerremos la Biblia, vámonos a casa. Es Semana Santa, hay que irnos de vacaciones, hay que disfrutar. Y él dice, no. Pablo dice, no. Yo a mi cuerpo lo pongo en servidumbre. Y mi cuerpo le pertenece a Cristo. Eso, hermano, es disciplina. No, desconozco, hermano, la Biblia no nos dice si Pedro y Pablo se levantaban muy temprano y estaban orando siempre. No nos dice, pero yo creo que era una vida de disciplina, hermano. ¿Qué tan disciplinado eres tú en todos tus asuntos? En todos tus asuntos, no solamente en esto. Ahora, en el desarrollo del carácter cristiano, Pedro presupone la fe. A fin de cuentas, está escribiéndole a cristianos, aquellos que ya han ejercido la fe salvadora en el Señor Jesús, de modo que no les dice que provean fe, supone que ya tienen la fe. Lo que sí es necesario es que la fe sea suplementada por 7 elementos de santidad, no añadiendo uno tras otro, sino manifestando todas esas gracias al mismo tiempo. No piense usted, hermano, que bueno, ya tengo fe, ahora le echo ¿qué? Virtud. No, si no es una receta de cocina. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, contiene todo lo que es el fruto del Espíritu. No dice, bueno, si tienes 3, no importan los otros 4, ¿no? No. Él dice, una vida que está llena de Cristo, que tiene comunión con Dios, manifiesta todas estas cosas. Ahora, ¿por qué lo está diciendo, hermano? Esto me gustó, estaba yo leyendo ese comentario y dice, el padre de Tom Olson solía leer este pasaje a sus hijos de esta manera: añadida a vuestra fe la virtud o valentía de David, y a la valentía de David el conocimiento de Salomón, y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job, y a la paciencia de Job la piedad de Daniel, y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán, y al afecto fraternal de Jonatán el amor de Juan por todos. Tomando personajes de la Biblia, este hombre le leía a sus hijos y les decía, este pasaje se puede explicar de esta manera. Necesitamos, hermano, desarrollar esta conducta. Porque ¿qué dice? Versículos 8 y 9. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Aquí dice, hermano, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Por qué no crecemos, hermano? Porque como estas cosas no están en nosotros, entonces, ¿qué? Estamos ociosos y no damos un fruto. Por eso es que cuando alguien nos ofende, hermano, o alguien nos dice algo que no nos gusta, luego responde lo que hay dentro de nosotros. El viejo hombre. Si tú y yo, hermano, viviéramos en la dimensión espiritual y estuviéramos llenos de estas cosas, ni me ofendería, hermano. Ni me importaría. Seríamos como lo que decíamos en la mañana, ¿te acuerdas? Seríamos como Cristo. ¿Qué vamos a comer hoy? Señor, proveerá. Señor, ¿dónde duermes? ¿Dónde está tu casa? El Hijo del Hombre no tiene dónde quedarse. No tiene una morada, no tiene una casa a su nombre, ni está preocupado por eso. ¿Sale? Señor, ¿no te importan las comodidades? O sea, ¿podrías tener un carruaje? No. Dios nos dio los pies para movernos, ¿no? Señor, tu amigo Lázaro está muy enfermo. No se preocupen, no pasa nada. Imagínate vivir de esa manera, hermano. No estaríamos ociosos ni sin fruto. La gente, hermano, querría estar cerca de nosotros.
querría saber cómo es que tú y yo nos comportamos de esa manera. En el camino del discipulado o avanzamos o retrocedemos, pero no podemos estar, ¿qué? Inmóviles. Hay fuerza y seguridad cuando avanzamos, peligro y fracaso cuando retrocedemos. Dejar de perseverar en el desarrollo del carácter cristiano conduce a la ociosidad. Así soy, y así nací, y así me moriré, ¿no? Falta de fruto, ceguera, miopía y olvido. Ociosidad se refiere, hermano, solo la vida vivida en comunión con Dios puede ser verdaderamente efectiva. La conducción del Espíritu Santo elimina la condición de ociosos y asegura la máxima eficacia. En caso contrario, estamos peleando contra sombras o cosiendo sin hilo. ¿Es chistoso, no, hermano? ¿Cómo coseríamos sin hilo? Cuando dice sin fruto, es posible tener un considerable conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sin embargo estar sin fruto en este conocimiento. Dejar de practicar lo que conocemos lleva inevitablemente a la esterilidad. ¿De qué sirve, hermano, que yo sepa que debo perdonar, que debo dar, que debo orar, que debo leer la palabra, que debo tener comunión con Dios, comunión con la iglesia, si no lo hago? ¿Qué fruto puedo obtener si nunca soy paciente? Si siempre estoy desesperado por lo que Dios me da o me deja de dar. Es que yo ya oré, pastor, y Dios no contesta, y entonces como no tengo tiempo de esperar a Dios, yo actúo como se me pega la gana. Miopía. La miopía aquí especifica la forma de ceguera en la que el hombre vive para el presente en lugar de para el futuro. Está tan ocupado con las cosas materiales que descuida las espirituales. Mire, hay en Apocalipsis, hermano, hay una de las iglesias a las que Dios le dice una cosa bien fea. Apocalipsis 3, 15 en adelante. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Eso es lo que pasa, hermano, cuando una persona está ociosa, cuando no tiene comunión con Dios, ceguera, todo el que carece de los 7 rasgos relacionados en los versículos 5 al 7 está ciego, no es consciente de lo que es importante en la vida, carece de discernimiento de los verdaderos valores espirituales, vive en un mundo tenebroso lleno de sombras. Y por último, el olvido. Finalmente, quien carece de las 7 virtudes ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La verdad de su redención ha perdido su atracción sobre él y vuelve a andar hacia aquello de lo que había sido rescatado. Está jugueteando con pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. Yo espero, hermano, que tú nunca olvides de dónde Dios te sacó. Porque el día que eso se te olvide, volveremos a una vida que no tiene sentido. Por último, en este contexto, vamos al versículo 10 y 11 y ahorita analizamos los versículos que vimos al principio. Versículos 10 y 11. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra elección, hermano,
tuvo lugar antes de que el mundo fuese creado. Nuestro llamamiento tiene lugar cuando nos convertimos. Cronológicamente, lo primero es la elección, es decir, primero somos salvos y luego somos llamados. Pero la experiencia humana primero nos hace conscientes del llamamiento y después nos damos cuenta de que fuimos escogidos en Cristo desde toda la eternidad. Vivir una vida santa nos preservará de tropiezos. No es aquí cuestión de caer en la perdición eterna. La obra de Cristo nos libera de esto. Más bien se refiere a la caída en el pecado, en la desgracia o en la inutilidad. Si dejamos de progresar en estas cosas divinas, corremos peligro de arruinar nuestras vidas. Pero si andamos en el Espíritu, seremos preservados de quedar descalificados para su servicio. Pedro se está refiriendo aquí al grado de recompensa. Habrá grados de recompensa y las recompensas aquí tienen que ver con la obediencia al Salvador. No está diciendo nunca, hermano, que una persona va a perder su salvación. Pero lo que sí está diciendo, hermano, es que nuestras vidas no serán de gran utilidad en el reino de los cielos. ¿De qué serviría, hermano, un pastor que cae en pecado? Estoy hablando, hermano, de esos pecados que son escandalosos, como el adulterio, como el robo, como la fornicación. Que, bueno, en este caso no podría ser fornicación, sino adulterio. Si fuera un pastor soltero, sí sería fornicación. Si es tomado en algún delito, ¿de qué serviría un pastor, hermano, en esas condiciones, al reino de los cielos? Es muy difícil que un pastor que cae vuelva a tener credibilidad, hermano. Yo sé que hay cristianos que son maduros y que pueden y que son conscientes de que Dios puede restaurar lo que sea, pero hay otros que no. Y acuérdese, hermano, siempre habrá dedos que apunten hacia nuestros errores. Entonces, de lo que se trata, hermano, es si usted y yo fuéramos esos cristianos que nos la pasamos viviendo en los placeres del mundo, ¿de qué servimos en el reino de los cielos? Imagínense, yo como padre y mis hijos van llegando en la madrugada del antro y yo predicándole a mis vecinos acerca de la santidad y de tener a nuestros hijos en sujeción. No sirve, hermano. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo Pedro. No está diciendo que vamos a perder la salvación. Ahora, los versículos 12 al 15, hermano, por eso es que es importante aclarar. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Porque a lo mejor, hermano, si todavía conservamos todas las características de la antigua vida, a lo mejor ni siquiera hemos sido salvos. No hemos tenido un encuentro realmente con Cristo. O sea, de alguna manera, mira, no sé qué tan cierto sea esto, ¿eh? No me creo todo lo que leo, pero a todos los actores que alguna vez han interpretado a Jesús en alguna película, hermano, por lo menos hay dos de los que dicen que sí fueron muy afectados por ese papel. Uno de ellos es se apellida Caviezel, el de la Pasión de Cristo, Jim Caviezel, algo así. Ese hombre dice que cuando interpretó ese papel no pudo volver a ser el mismo. De hecho, creo que se hizo cristiano. Y el otro es el actor de Chosen, que dice que él es un actor de Hollywood, ¿sale? Y él dice que una vez que interpretó este papel, él dice, yo ya no puedo volver a actuar en películas que enseñan valores contrarios a los que yo actuaba en la serie. Dice, ya no me siento cómodo, no sé explicarte cómo, pero yo ya no me siento cómodo. ¿Y nosotros, hermano? De verdad, ¿nunca ha hecho Cristo nada por ti y por mí? ¿De verdad nunca has sentido su presencia, hermano? Yo te podría preguntar, hermano, el día de hoy, ¿es verdad, hermano, que nunca te has arrodillado
nunca has sentido la presencia de Dios. Aun cuando le has fallado, aun cuando le hemos fallado de una manera tremenda, hermano. Estos días que han pasado aquí, en las últimas semanas, hermanos, son de los momentos en los que yo tengo que buscar más a Dios como no tienes idea. Como no tienes idea. Están pasando cosas bien difíciles aquí en la iglesia, hermano. Y de repente, si le preguntas a Dios, Señor, ¿sí me llamaste de verdad? O sea, si no te equivocaste conmigo. Porque entran dudas, hermano. Y no te voy a decir que inmediatamente siento la presencia de Dios, hermano, pero sí sé, después de un tiempo de estar ahí en oración, que Dios se hace presente y Dios me responde. De muchas maneras. Una vez es la escritura, a veces a través de personas, mi esposa, mis hijos, algún congregante. ¿Me explico? Pero si tú nunca has podido percibir eso de parte del Señor, hermano, entonces yo te sugiero que este mismo día tú le pidas ahí en tu lugar al Señor que Él se haga presente en tu vida. Que Él se haga presente y Él lo va a hacer. Porque si estás aquí, hermano, es porque Dios te trajo, no porque yo te convoqué. Si estás aquí es porque este día Dios tenía algo que decirte, no sé qué te estoy diciendo. Pero hoy es el día, hermano, en el que tú puedes reconciliarte con el Señor. Y si tú crees que nunca te has reconciliado con Él, este es el día. Te lo puedes pedir, sin ningún problema. No necesitas que nadie se acerque a ti, ni que nadie te haga repetir nada. Tú le puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo aquí estoy. Versículos 12 al 15 dice lo siguiente, lo que leímos al principio. Por lo tanto, siempre les recordaré todas esas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que ya yo me haya ido. ¿Sabes que Pedro está hablando de la muerte con la misma palabra que en el hebreo se usa para Éxodo? Pedro está diciendo que la muerte, hermano, no es el fin de todo esto, sino que es una transición de un lugar a otro. Tú y yo, ¿cómo vemos ese paso, hermano? ¿Estamos preparados? Si el Señor hoy nos llamara a su presencia, ¿estamos preparados como iglesia, hermano, para enfrentar que en algún momento, hermano, vamos a tener pérdidas de algunos hermanos? Pedro nos llama la atención el día de hoy, hermano, y nos dice que él, ya siendo un anciano, para él lo más importante era ¿qué? El rebaño de Dios. Él no está pensando en su retiro, hermano. Él no está pensando si tiene pensión para el futuro o si ya está asegurado. No, él dice, yo sé que ya estoy a morir. Ya el Señor le había dicho desde un principio, desde cuando Él lo restaura, le dice, cuando eras joven ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, ya no. Tendrás los brazos de alguien. Y eso dice ahí el texto, hermano, que le dio a entender de qué manera iba a ser o iba a morir, es decir, iba a morir crucificado. ¿Sale? Estuve investigando. Esa semana fue una semana bien dura, hermano, y la verdad, soy honesto, estuve, por algunos momentos tuve malestares. El viernes me tocó ir a trabajar, hermano, y en la sombra mucho frío y en el sol estaba imposible. Entonces como que me congestioné, hermano, de la nariz, me tomé unos medicamentos el viernes en la noche y ayer, y me dio un sueño, hermano, pero sueño. Dije a mi esposa, ¿sabes qué, hija? Me voy a dormir. No he capturado la predicación. Rato en la madrugada me levanto y la capturo, hermano. Y ya que me levanté dispuesto a hacer toda mi labor, hoy en la madrugada, por ahí la curiosidad me picó y dije, bueno, vamos a ver qué
¿Qué más dicen de Pedro, cómo murió? Y no, hermano, no hay mucho acerca de cómo fue que murió Pedro. Pero sí, Clemente, uno de los escritores de los primeros siglos, dice que cuando llevaban a la esposa de Pedro, también para sacrificarla, que Pedro le decía, acuérdate del Señor Jesucristo. Era todo lo que le decía. Si es verdad, es mentira, no lo sé, hermano. Pero ese hombre es el mismo que en un principio era un hombre de doble ánimo. Al final estaba firme, como esa roca que que Cristo le dijo, tú serás Pedro. Una roca. Una roca pequeña, obviamente, pero una roca firme. No vas a dudar. Al considerar las implicaciones presentes y eternas de este tema, Pedro decidió seguir recordando a los creyentes la importancia del desarrollo del carácter cristiano. Aunque ya lo supieran, necesitaban que se los recordase constantemente. Y nosotros también lo necesitamos. Aunque estemos afianzados en la verdad presente, hay siempre el peligro de un momento de ociosidad o de un momento de olvido. Hermano, cuando la gente te falla, el corazón se siente contristado, se siente defraudado, se siente agredido. Y aunque nosotros queramos negarlo, hermano, tenemos ganas de dejarlo todo, porque preguntamos, ¿por qué la gente me trató así si yo le hice tanto bien? En el final de sus días, un pastor me dijo, Polo, no te desgastes tanto por la iglesia, porque nunca te lo van a agradecer. Esas fueron sus palabras. Pero hermano, te digo algo, tomando en cuenta lo que te he enseñado el día de hoy, de que nunca olvidemos de dónde Dios nos rescató. ¿Sabes cuántas veces, hermano, yo le di la espalda o traicioné a las personas? Abusé de su confianza. Creo si te conté de aquella vez, ¿no? Que mi mamá y mi hermano se fueron a dormir, yo me levanté en la madrugada, agarré una tele y me la llevé. Y me fui a Garibaldi a venderla. Y la cambié por alcohol. Y ni cuenta me di, hermano, cómo fue que me quedé dormido y amanecí en la banqueta, sin dinero, obviamente sin dinero y sin nada. Ahí tirado, hermano, en la banqueta. Pudo haber pasado cualquier cosa. Pudieron haberme matado, pudieron haber hecho 20,000 cosas, hermano, y Dios me guardó. Mi hermano, que no es cristiano, en aquella ocasión no me denunció, no me cobró la tele incluso. Estaba bien enojado, obviamente estaba muy enojado. ¿Sabes qué fue lo más increíble? Es que ni las llaves me quitaron de la casa. Me dejaron seguir entrando como si nada, hermano. Y si tú no puedes ver eso como la misericordia de Dios a tu vida, no sé qué lo pueda hacer. Cuando yo era cristiano, ya te lo he contado otras veces, pero la empresa para la que yo trabajaba me despidió por cuestión de presupuesto. Fue en el 2008 una recesión y me dijeron, ya no podemos seguirte dando trabajo porque el cliente que era Walmart dice, ya no hay. Perdimos el trabajo y la empresa, la matriz me contrató directamente, hermano, y me estaban pagando muy bien. ¿Sabes qué hice yo? Los demandé. Eso, hermano, es portarse de una manera deshonesta con aquellos que te tienden la mano. Y yo tuve que evaluar, hermano, entre lo que me dijo este pastor amigo con lo que dice Dios. Y mi vida se la debo a Dios. Y el ministerio se lo debo a Dios. Todo lo que tengo se lo debo a Dios. ¿A quién debería hacerle caso, hermano? Sí,
Es un ministerio muy difícil, sí, hermano. El ministerio del pastorado es un plato frío que se sirve así, frío, y te lo comes solo. Porque sí tienes a tu esposa y a tus hijos, pero Dios te llama a ti. Y Cristo, hermano, fue a la cruz solo o acompañado. Todos los que estaban a su alrededor, ¿qué? Y Él fue por obediencia al Padre, por amor a todos nosotros, hermano, Él fue. ¿No debería haber ese mismo sentir un servidor? Si el que te llamó fue Cristo. Y al maestro le hicieron esto, ¿qué esperan los alumnos? Es lo mismo, hermano. Es una cuestión de convicción. Es una cuestión de que entendamos, hermano, que en este camino del cristianismo, hermano, esas cosas van a pasar y necesitas entender que si no ejerces esto que acabamos de ver el día de hoy, hermano, tu vida va a ser muy, muy triste, porque vas a estar amargado, porque no vas a entender el propósito de Dios para tu vida. Lo que Dios hace a través de estas pruebas, hermanos, es formar el carácter para que, si es verdad, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Para que pasemos las pruebas y podamos, como dice Pedro, ser recibidos en el cielo como personas que soportaron muchas pruebas. La semana pasada te perdiste la bendición, hermano, de estar aquí. Platicábamos con una hermana de aquí de la iglesia. Yo me quedé sorprendido, hermano, de lo que nos contaba. Que wow. Yo no sé si hubiera aguantado si me hubieran hecho esas cosas a mí. Pero lo que sí sé, hermano, es que Cristo nos ha dado todo lo que nos hace falta para soportar cualquier prueba. ¿Vale? Vamos terminando, ¿te parece? De modo que la verdad ha de ser repetida de manera constante. No solo era la intención de Pedro, sino que era su deber estimular a los santos mediante frecuentes recordatorios en tanto que él estuviera vivo. Se daba cuenta de lo necesario de mantenerlos apartados de un adormecimiento espiritual según iba aproximándose al final de su vida. El Señor ya había revelado a Pedro el hecho de que moriría y la manera en que iba a hacer esto. Habían transcurrido muchos años desde aquel entonces. El anciano apóstol sabía que en el curso normal de los acontecimientos se avecinaba su muerte. Es algo, hermano, que tú y yo no podemos ignorar. Nos estamos haciendo viejos algunos. Otros, los niños están creciendo y ya no son esos niñitos que conocimos. Y los que ya estaban grandes, hermanos, en algún momento ya no van a estar. Necesitas entender esto. Es el curso natural de la vida. Y Pedro, él dice, yo sé que ya estoy viejo. Y ya sé que voy a morir. Habían transcurrido muchos años desde aquel entonces. El anciano apóstol sabía que en el curso normal de los acontecimientos se avecinaba su muerte. De ahí su ímpetu por cuidar del rebaño de Dios. ¿Qué es lo que deseaba hacer Pedro? Cuidar el rebaño, hermano. No se preocupó por otra cosa más que por cuidar el rebaño sobre el cual Dios lo había puesto mientras estuviera vivo. Habla de su muerte como un echar a un lado su morada terrenal o de quitarse este cuerpo o tabernáculo. En el original griego, hermano, morada es como tabernáculo. Así como un tabernáculo o tienda es una morada temporal para los viajeros, el cuerpo es la estructura en la que moramos durante nuestra peregrinación en esta tierra. O sea, fue lo que Dios nos dio para caminar en esta vida, ¿sale? Por eso, hermano, también Pablo dice, el ejercicio físico para poco ayuda. No te preocupes tanto por cómo te ves. Porque esto, hermano, y no se va a quedar. En la muerte, la tienda es desmontada
En el arrebatamiento, el cuerpo será levantado y transformado. En su forma eterna y glorificada, el cuerpo es designado como un edificio y una casa. ¿De quién? No solo estaba decidido el apóstol a recordar personalmente a los santos la importancia del progreso espiritual, sino que también dispuso dejar memoria en forma escrita permanentemente. Una fiable tradición antigua dice que el Evangelio de Marcos es esencialmente el recuerdo del testimonio ocular de su mentor espiritual, el apóstol Pedro. Chicos, fíjense bien. Pedro dice, mi muerte, yo sé que no es algo que va a terminar ahí. Mi muerte es un éxodo. Voy a pasar de este mundo al mundo de Cristo. Es curioso, hermano, pero mucha gente, de cuando empezamos la iglesia, me preguntaba, hermano, ¿y cuando muramos? Ya que usted, o la iglesia cristiana enseña que no hay purgatorio, porque no lo hay, como la iglesia católica, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el creyente, hermano? Cuando ignoramos las escrituras, es que tenemos miedos. ¿Y se acuerda del ladrón en la cruz? ¿Qué le dijo al Señor? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo, que hoy mismo, ¿a dónde vamos cuando morimos? A la presencia de Cristo, a la presencia de Dios. ¿Por qué tendría que preocuparse por eso? Y Pedro el apóstol, un anciano, dice, pero necesito dejarles algo para que recuerden qué es lo importante en la vida. Dicen los expertos que es el Evangelio de Marcos. Él era el amanuense de Pedro. ¿Y tu hermano? ¿Y yo? ¿Qué estamos dejando para los demás? ¿Qué herencia estás dejando a tus hijos? Si hoy yo me muriera, mi esposa, ¿cómo me recordaría? ¿Cómo quieres ser recordado, iglesia? ¿Qué estás haciendo por los tuyos? ¿Qué estás haciendo de importante por los tuyos en cuanto al reino de Dios? ¿Qué ejemplo estás dejando para tus futuras generaciones? Levántate, iglesia, despiértate. Haz algo para el reino de los cielos. No creas que venimos nada más así a pasar el rato y ya, bueno, ya fui cristiano, yo voy al cielo. ¿Eso es todo lo que quieres de esta vida, hermano? ¿Esa es la forma en que vas a glorificar a aquel que te rescató y te salvó? Cierra tus ojos un momento, iglesia, vamos a entonar este canto.